Cultidivertido con Miss Patty. Hola chicos, ahora trabajaremos en el área de matemática, la divisibilidad. Imaginemos que tenemos una pizza de 8 porciones. Si somos 4 personas, se trata de repartir en porciones iguales cada persona y que no sobre ninguna porción. En el caso de 8 porciones de pizza y 4 personas, a cada persona le tocaría a 2 porciones y no sobraría ninguna. Si dividimos 8 entre 4, obtenemos de cociente 2 y de resto 0, es decir, 8 es divisible entre 4. Si tuviéramos 8 porciones de pizza y 3 personas, para saber si a cada persona le toca un número de porciones exacto sin que sobre ninguna, tendríamos que ver si 8 es divisible entre 3. 8 porciones de pizza repartidas entre 3 comensales toca a 2 porciones y sobran otras 2 porciones. En este caso la división no saldría exacta, por lo que 8 no sería divisible entre 3. Traducido a nuestras porciones de pizza, a cada persona le tocaría a 2 porciones enteras, el cociente de la división de 8 entre 3, pero sobrarían otras 2 porciones, el resto de la división de 8 entre 3, que habría que partirlas en trozos menores para poder repartirlas a partes iguales entre las 3 personas, lo que no sería posible. ¿Qué es divisibilidad? Que un número sea divisible entre otro quiere decir que al dividir el primero entre el segundo se obtiene el resto 0, es decir, que la división es exacta. Criterios de divisibilidad. Los criterios o reglas de divisibilidad son unas reglas que empleamos para saber si un número es divisible entre otros sin necesidad de tener que realizar la división. Son de gran utilidad ya que, por ejemplo, nos ayudan a encontrar con facilidad los divisores de un número. Criterios de divisibilidad. Todo número es divisible entre 1, ya que si dividimos cualquier número entre 1, obtendremos de cociente el mismo número y de resto 0. Un número es divisible entre 2 si termina en una cifra par, es decir, 0, 2, 4, 6, 8. Por ejemplo, 234 es divisible entre 2 porque termina en 4. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es un múltiplo de 3. Por ejemplo, 45 es divisible entre 3 porque 4 más 5 es igual a 9 y 9 es múltiplo de 3. Un número es divisible entre 4 si el número formado por las dos últimas cifras es un múltiplo de 4 o cuando termina en doble cero. Por ejemplo, 8100 es divisible entre 4 porque termina en 00. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Por ejemplo, 325 es divisible entre 5 porque termina en 5. Un número es divisible entre 6 si es divisible a su vez entre 2 y 3, cuando es par y divisible entre 3. Por ejemplo, 162 es divisible entre 6 porque es divisible entre 2, ya que termina en 2 y es una cifra par, y entre 3 porque 1 más 6 más 2 es igual a 9 y este 9 es múltiplo de 3. Un número es divisible entre 7 si, al restar el número sin la cifra de las unidades, el doble de la cifra de las unidades, el resultado es un múltiplo de 7. Eso incluye al 0 también. Por ejemplo, ¿es divisible 161 entre 7? Restamos el número si la cifra de las unidades es 16. El doble de la cifra de las unidades es 2 por 1. Entonces, 16 menos 2 por 1 es igual a 14. Un número es divisible entre 8 si el número formado por las tres últimas cifras es un múltiplo de 8 o termina en 3 ceros. Por ejemplo, ¿es divisible 36.288 entre 8? Para averiguarlo tenemos que comprobar si 288 lo es. Si dividimos 288 entre 8 obtendremos de cociente 36 y con resto 0.
Como la división es exacta, podemos concluir que 36.288 es divisible entre 8. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Por ejemplo, 1845 es divisible entre 9 porque 1 más 8 más 4 más 5 es igual a 18 y 18 es un múltiplo de 9. Un número es divisible entre 10 si termina en 0. Por ejemplo, 340 es divisible entre 10 porque termina en 0. En resumen, los criterios de divisibilidad son: un número es divisible por 2 si acaba en 0 o cifra par. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras da 3 o múltiplo de 3. Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son 0, 0 o un múltiplo de 4. Un número es divisible por 5 si acaba en 0 o 5. Un número es divisible por 6 si es divisible por 2 y por 3 a la vez. Un número es divisible por 9 si la suma de sus cifras da finalmente 9 o es un múltiplo de 9. Un número es divisible por 10 si acaba en 0. Ahora practica tú. Nos vemos.